conocer más del contenido de lo que atraía, pero ¿por qué las mujeres serían atraídas a un mensaje? Porque tenían mayor aceptación, ¿no? ¿Verdad? Tenían la aceptación que a lo mejor en la misma sociedad las tomaban en cuenta, ¿verdad? Sí. Pues, muy bien. Ese hecho ya era importante, ¿no? Mientras para la mayoría de la sociedad no contaban, acá se cuenta. ¿Qué más? También la misericordia, ¿no? También entre ellos, para los pobres, les valían con los casos de las mujeres estaban de acuerdo con eso. Apelaban a cierta sensibilidad femenina por aquellos que están desposeídos, en situación vulnerable, ¿no? Pero bueno, las mujeres eran seguidoras en buena medida de este movimiento. Después nos habla de otros que no se llamaban valdenses, pero que en una parte de Lombardía se conocieron como los lombardos, ¿no? Pero era un grupo semejante en creencias, muy cercano a los valdenses. Fíjense algo que dice aquí en la página 6 de estos, de los lombardos y de alguna manera por los valdenses. Es probable que los lombardos rehusaran el bautismo conferido por los sacerdotes católicos. En su lugar celebraban bautismos en el seno de su propia comunidad, ya que la predicación itinerante provocaba conversiones en adultos. Es factible que el bautismo de adultos llegara hasta también bautismo de creyentes, y es una práctica que claro nos pone más en la lista de los indeseables para la iglesia que tenía el poder. A fines de 1215, Inocencio III convocó el cuarto concilio de Letrán en el apogeo de su papado. En este concilio el valdismo fue condenado definitivamente. 1215, el movimiento que desata Pedro Bravo es entonces condenado por el Papa Inocencio III. Es decir, a partir de entonces pues tiene que ser un movimiento con mucho cuidado y clandestino. Ahora, como vamos a ver más adelante, el movimiento de los valdenses siguió por muchos siglos y es vigente hasta ahora. Después vamos a pasar al tema que dice las estructuras fundamentales de este movimiento. En un sentido era un movimiento no muy estructurado, pero tenía ciertas, a lo mejor no podríamos hablar tanto de estructura como ciertas marcas de identidad. Uno, la difusión del valdismo en los primeros siglos se dio principalmente por las capas sociales. ¿Por qué será que todo movimiento de renovación tiene como característica inicial el seno de las capas menos favorecidas? Eso pasa casi en todas partes. Lo vamos a ver en otros movimientos, por ejemplo, más para acá, como es el mismo movimiento de Wesley, los pietistas, después ya el pentecostalismo más lugares donde creces entre los grupos más desprotegidos. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar alguna. Es el caldo de cultivo donde se pueden desarrollar las ideas, ¿verdad? Es el caldo de cultivo Sí, donde se pueden desarrollar las ideas. ¿Por qué? Vamos a intentar después algún tipo de respuesta, ¿no? Bueno, también dice en el punto 2 que el valdismo medieval se componía de obreros, gente pobre y sin instrucción. Estamos en la página 7, en la segunda izquierda. Muchas veces marginadas a causa de la miseria y la enfermedad. Sus ministros eran laicos itinerantes que carecían de formación cultural. En cierto sentido, la pobreza que caracterizaba el movimiento valdense era una protesta evangélica frente a actitudes y prácticas económicas que imperaban en la cristiandad medieval.
al distanciarse de la cristiandad y sus valores, entraron cada vez más en solidaridad con los marginados y parecían ser, sin proponérselo, protagonistas en la liberación de los pobres y elementos subversivos en la sociedad. Vamos a aclarar un término que ha salido aquí, va a salir. Dice eran predicadores laicos. Hay dos maneras de usar el término, bueno, varias, pero dos fundamentales del término laico. Una, en su sentido original, sin la carga que tiene que ver con, vamos a ver después, qué significa. Laico es el que pertenece al pueblo. Viene de laos, que es pueblo. Por lo tanto, alguien que es un laico es alguien que es simplemente parte del pueblo. En ese sentido, todos somos laicos. Por ejemplo, todos somos parte del pueblo, de la Laos mexicana, el pueblo mexicano. Ahí no debería de haber diferencia. Pero ya en el sentido religioso se empezó a anteponer laico a clérigo. El clérigo es obviamente el ministro ordenado, el que tiene ciertos privilegios, el que puede hacer todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, hay una diferenciación de clero y laicos. Cuando realmente hacemos un estudio bíblico interno, vamos a encontrar que no debe estar todos los creyentes en Jesucristo somos laicos y todos somos sacerdotes. Todos somos parte del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo formamos parte de un reino de sacerdotes. Es decir, que somos ministros, en un sentido, los unos de los otros, y en ese sentido no hay una contraposición, pero conforme se fueron estructurando los grupos religiosos, hacen esta diferenciación entre laicos y clérigos. Por ejemplo, una vez un hermano de Chiapas, a la hora de presentarse, estábamos en una semana de fiesta, que había de todo, pero mayormente porque era una reunión de dirigentes y demás, casi prácticamente todos eran pasados. Entonces algunos se presentaban, no, pues yo soy tal, soy pastor, y así. Y este hermano de repente se presentó y dijo, no, pues yo me llamo X, soy pastor laico. Yo al final dije, hermano, ¿qué estás haciendo eso? Porque tú eres pastor. Eso de laico, pues como una especie, como yo me gusta diciendo como que soy pastor, pero soy como de la segunda división, ¿sí o no? Es decir, es que hay grupos que ya nombran, como no pueden tener un pastor de esos ordenado, que siguió todas las pautas que deben de seguir las de X denominación para que alguien sea ordenado fácil. De manera funcional, se ven obligados a reconocer a alguien en X comunidad como el pastor, pero es el pastor. Entonces, pero no es cierto, está como que sí es el pastor que tiene que hacer ciertas cosas porque hay una necesidad, pero cuando haya un pastor que cumpla con todos los requerimientos, ¿no? ¿Sí o no? La educación va a ser laica de todo el territorio de la República Mexicana. Y esto significa que sin ninguna religión. Sí, por ahí va, ¿no? Es decir, no es una educación religiosa, es una educación, se dice, científica y demás, por ahí nos podemos poner a dialogar sobre qué implica eso. Pero en efecto, en la escuela laica no domina una confesión, y si se llega a enseñar ideas religiosas es así como en historia de las ideas, historia de la filosofía, o qué sé yo, pero no como una cuestión de creer determinados dogmas. Pero bueno, entonces, ¿nos queda claro esto del laico? En cuestión de la Iglesia Católica, laicos se referían al pueblo, ¿no? Y los sacerdotes eran el clero. Entonces, aquí igual no ponen como predicación laica porque no tenían como el título de los sacerdotes. Sí, desde esa perspectiva entendemos a qué se refiere, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que, de alguna manera, por lo menos como entendemos las escrituras y demás, a veces esta división es como para decir, los de primera y los de segunda, ¿verdad? Hay tradiciones cristianas que empezaron muy revolucionarias y después, ya no vamos a decir confesiones para no prejuiciar a nadie, pero tienen eso.